El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Estamos estudiando el libro de Hebreos para comprender la lucha espiritual que se produce alrededor del objetivo de nuestra salvación. Queremos conocer cuáles son las estrategias y recursos de Dios para que nosotros tengamos la seguridad, la certeza y el disfrute de la salvación, y cuáles son las estrategias y recursos del enemigo para evitarlo. El capítulo 1 de Hebreos presenta al Hijo de Dios en toda su divinidad y remarcando que toda la creación fue hecha en Él y por intermedio del poder de su palabra. Luego nos presenta a Jesús, el Hijo del Hombre, que viene a ser el autor de la salvación, haciendo manifiesto su objetivo, la salvación del hombre. Es muy importante recordar que Dios Padre habla a Jesús, el Hijo del Hombre. Por favor, remarquemos bien los roles. Dios Padre habla al Hijo del Hombre, afirmando que Él es su Hijo y haciendo que un hombre como nosotros conozca y viva como un hijo de Dios, que conozca su propósito y que sea capacitado para que lo pueda cumplir. Esta porción de Hebreos 1 es muy importante porque describe la estrategia y recursos que Dios tiene para conseguir su objetivo de salvarnos a nosotros, que somos nombrados como los herederos de la salvación. Un detalle no menor es que Hebreos 1 ubica a los ángeles en una posición de servicio ante el Hijo de Dios y ante nosotros, los herederos de la salvación. Esto hay que tenerlo muy presente en la lucha espiritual. El capítulo 2 de Hebreos empieza con una advertencia muy clara. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Recordemos que el Hijo de Dios lo sostiene todo por medio del gran poder de su palabra. Jesús es el Verbo, es la palabra de Dios que se hace carne. Dios opera la salvación por medio de su palabra. Dios hace que su Hijo y sus hijos crezcan, maduren y se capaciten por medio de su palabra. Preguntémonos cuál es el denominador común en cada una de estas afirmaciones. Obviamente, la palabra de Dios. Si eso es cierto, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Como lo dice el versículo, prestar atención a la palabra de Dios para que no nos desviemos. Mucho cuidado con esto. ¿Cuántos errores cometemos cuando no nos ajustamos en nuestras decisiones y nuestra forma de vida a la palabra de Dios? ¿Cuánto daño nos hacemos y hacemos a los demás porque creemos en un Dios a nuestra manera o porque descuidamos entender o comprender correctamente la palabra de Dios? Muchas personas que han pasado por lo que se llama la iglesia señalan haber sufrido maltrato, haber sufrido agresiones y daño en su vida porque nos desviamos de la palabra de Dios. Por lo tanto, la advertencia es válida. Prestemos mucha atención a las verdades que hemos oído, para que no nos desviemos de ellas. A continuación, el versículo 2 dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Este pasaje nos llama a preguntarnos qué mensaje transmitió Dios mediante los ángeles.
¿Ustedes recuerdan algún libro de la Biblia que empiece diciendo, este fue escrito e inspirado por un ángel? Por supuesto que no hay tal libro. Los textos bíblicos deben interpretarse dentro del texto bíblico, nos dice una regla de la hermenéutica. Y la referencia más cercana que tenemos es Hebreos 1, que nos dice que los ángeles están al servicio del Hijo de Dios y de los herederos de la salvación. La propia Biblia nos dice que Luzbel quiso dejar su posesión para asumir la de Dios, y que él junto con un tercio de los ángeles entraron en rebelión y fueron castigados por ello. El caso de estos ángeles caídos, que hoy llamamos el enemigo, afirman el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Que todo acto de desobediencia recibe el castigo que se merece. Vale la pena hacer un paréntesis para considerar la errada posición de ciertas corrientes místicas que estudian a los ángeles, dándoles una posición que no les corresponde, y también para considerar a las corrientes satánicas que le dan a los ángeles caídos una autoridad que no tienen. Estos dos tipos de corrientes ponen de manifiesto el objetivo del enemigo, que es privarnos del disfrute de la salvación y de su estrategia de confusión que utilizan para engañar al hombre. En el versículo 3 leemos, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? En la línea del mensaje de los dos primeros versículos, debemos entender que descuidar esta salvación tan grande es un acto de desobediencia que merecerá su correspondiente castigo. Como dice el versículo 3, no hay por dónde escapar de esto. Hebreos 2.3 nos está diciendo que el castigo es la pérdida de la salvación. A la luz del capítulo 1 de Hebreos, sabemos que esta pregunta ni siquiera merece ser hecha. Todos los demás capítulos de Hebreos nos dirán lo mismo. El miedo a perder la salvación es el principal distractor del enemigo. Recordemos bien esto, porque es una pregunta que muchas veces las hacemos, la reiteramos, hasta incluso hay debates sobre este tema. La estrategia del enemigo es distraernos con el temor a perder la salvación. La pregunta relevante es, ¿qué significa descuidar esta salvación tan grande? Y la respuesta está en el mismo versículo. Ojo a la letra y oído a la música, como dicen muchos. El versículo nos dice que esta salvación tan grande fue anunciada primero por el Señor Jesús. Quien empezó todo esto entonces es Jesús. ¿A quiénes anunció Jesús la salvación? Obviamente, a los que le oyeron, a sus discípulos. Luego, ¿qué hicieron los que le oyeron? ¿Qué hicieron los discípulos? Pues simplemente lo anunciaron a los que les oyeron a ellos. Y estos lo anunciarán a otros y así sucesivamente. Descuidar significa no hacer lo que nos corresponde hacer. Nosotros que hemos oído la palabra de salvación, tenemos que anunciarla a otros, extendiendo así la cadena de la salvación. Descuidar la salvación no está relacionado con el perderla. Descuidar la salvación está relacionado con el no asumir nuestra responsabilidad frente a ella. Si Jesús inició esta cadena anunciándola a sus discípulos y estos a su vez la anunciaron a los suyos y los que vinieron como tercera generación la anunciaron a la siguiente generación y de esa manera ese enunciado de la salvación llegó a nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que la cadena
no muera en nosotros, que la cadena se siga extendiendo a través de nosotros cuando asumimos nuestra responsabilidad de anunciarla a los demás. Ojo que el verbo anunciar merece ser estudiado, y lo vamos a hacer más adelante, sobre todo porque el enemigo, que lo distorsiona todo, también genera confusión sobre esta labor de anunciar. Por ahora recordemos que lo que debemos anunciar es la palabra de Dios. A estas alturas del estudio de Hebreos ya tenemos clara la importancia vital de la palabra de Dios. Leamos el versículo 4. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. En la versión Reina Valera dice, testificando Dios juntamente con ellos. Esta sola frase nos dice que nosotros, al formar parte de la gran cadena de anunciadores de la salvación, vamos a tener el privilegio de caminar juntamente con Él. Esto no debe ser novedad para nosotros, puesto que cuando Jesús pone en marcha la cadena de la Gran Comisión en Mateo 28, nos dice que debemos enseñar a otros lo que Él nos ha mandado. No dice que matriculemos a los discípulos en un programa de 3 años de teología. Nos dice simplemente que enseñemos lo que Él ha mandado. ¿Y qué nos ha mandado? Pues nos ha mandado a hacer la gran comisión. En lógica simple, debemos anunciar a los que nos rodean cómo ellos deben anunciar la salvación a otros. Y termina diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos está haciendo la misma promesa que tenemos en Hebreos 2:4. La pregunta más importante es, ¿cómo se manifiesta o cómo da testimonio Dios a los que nosotros anunciamos? Ustedes tienen la respuesta ante sus ojos, mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Muchos queremos invertir la figura, queremos señales primero para anunciar después. La estrategia de Dios es al revés, anuncia primero y luego vienen las señales. ¿Ustedes quieren tener una iglesia en la que se vean señales y milagros para luego invitar a sus amigos y familiares? No, primero invítenlos y luego tendrán las señales y milagros. Una aclaración necesaria sobre el verbo anunciar es que éste representa una forma de vida, no una prédica o una proclama. No se puede anunciar la luz admirable de Dios, como dice Pedro, con simples palabras, sino con una forma de vida basada en la palabra de Dios. La salvación implica ese poder transformador de la palabra de Dios en nosotros, habilitándonos como el buen testimonio que se necesita para que los demás se acerquen a la luz. Cuando el cristiano está inmerso en la cadena de esta gran salvación, disfruta plenamente de la salvación y no se está preocupando sobre si ésta se pierde o no. El castigo del que hablábamos al inicio, para el que descuida la salvación, es no poder disfrutar de ella. El mayor dolor de los ángeles caídos, dice la Biblia, es no poder disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando. Finalmente, no pasemos por alto la última frase del versículo 4 que dice, según su voluntad. Según su voluntad. Las señales no suceden según nuestra voluntad, ni tampoco pueden ser utilizadas como lo hacen las iglesias negocio, que dominan las redes sociales engañando a los buscadores de sensaciones. Un hombre de Dios me decía repetidas veces, no te bajes de la bicicleta porque te alejas del pelotón.
y si te alejas del pelotón, no alcanzarás la victoria. Que esa sea nuestra consigna en la lucha espiritual, queridos guerreros y guerreras. No nos bajemos nunca, no descuidemos esta gran salvación. Sigamos extendiendo la cadena de la salvación, enseñando a otros a proclamar, a anunciar con sus vidas la salvación que vino a anunciar el Hijo de Dios. Muchas bendiciones para todos.